Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile presentan el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana en Mesa Central. Los lunes, como siempre, con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Muy buenos días. Y con entrevistada hoy. Así es, estamos con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, en medio de la crisis de las licencias, con otros temas también como las vacunas. Muy buenos días, subsecretaria. Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto Gracias saludarlos. por estar con nosotros. Encantada. Además, en medio de todo esto, le toca al Congreso hoy día. Así es, vamos a ir al Congreso con la ministra de Salud para poder conversar sobre justamente este tema de las licencias médicas y también sobre campaña de vacunación. Ya vamos a adelantar acá algunas de las respuestas que seguramente le van a pedir ahí en el Congreso, pero partamos como en términos generales. ¿Considera usted que se hizo todo lo que se podía hacer para evitar el abuso con las licencias con pasaporte, como les dice Iván? Yo distinguiría esa pregunta en dos cosas, porque uno siempre tendría la aspiración de poder hacer más. Entonces, para responder a tu pregunta, si es que es todo lo que se puede hacer, yo creo que hay muchas formas en que la manera de fiscalizar se puede robustecer. Ahora, se ha hecho muchísimo más de lo que se hacía antes, y eso es lo que hemos estado trabajando de manera muy dedicada desde el 2022, porque cuando uno mira la tendencia de la cantidad de licencias médicas, eso hay un aumento sostenido y muy notorio, muy marcado. Y también teníamos sospechas fundadas de que podía existir mal uso de licencias médicas, tanto de los emisores como de quienes las reciben. Y es por eso que el 2022 comenzamos con un trabajo nuevo que no se había hecho previamente en la CONPIN, que es de hacer una fiscalización masiva de aquellos emisores que tenían un comportamiento anómalo en comparación con el resto. ¿A qué me refiero con anómalo? Que el 1% de los emisores de licencias médicas en nuestro país emite el 20% de las licencias médicas. Es desproporcionado. Es muy desproporcionado. Entonces, poniéndolo de otra manera, el 85% más o menos de los emisores emite entre 500 licencias al año, 600 licencias al año, y hay un porcentaje muy pequeño, que es un 1%, que emite más de 1.000, más de 2.000 licencias. Entonces, ese es un primer comportamiento. Le tocan todos los enfermos. Claro, le tocan, son los que trabajan más, uno podría decir. Increíble. Entonces, ese fue un primer comportamiento evidente de mal uso, porque detrás de eso lo que probablemente hay es la emisión de licencias médicas sin fundamento clínico. Entonces, todos esos casos lo hemos ido derivando, que es un trabajo con el Consejo de Defensa del Estado, con un trabajo con la Policía de Investigación, un trabajo también con la Fiscalía. Hemos hecho las denuncias correspondientes y esto ha terminado efectivamente en médicos detenidos y formalizados por fraude al fisco. Esa es una vía, la vía de la oferta, por decirlo así. Claro, exacto, esa es una vía. Y al mismo tiempo también entonces fiscalizamos la otra vía, que es de quien recibe. Y esto también de un modo que no se había hecho antes, porque lo que hizo la CONPIN el 2024 es que comenzó a cruzar información de quienes tienen licencias médicas con la información que la PDI tiene de movimientos al extranjeros. Y eso es un trabajo que no se había hecho antes. Entonces, volviendo a la pregunta... Eso ya había comenzado. Lo que hizo la Contraloría a nivel masivo lo había comenzado. Claro, lo comenzamos en el 2024. Entonces, para volver a la pregunta de inicio, ese sistema de chequeo se puede y se va a robustecer, porque de hecho en esta experiencia del 2024, entre la CONPIN y la PDI, hicimos 300 denuncias de mal uso, tanto por salidas del extranjero, hay otro tipo de mal uso que también encontramos, pero como gente que está trabajando al mismo tiempo, ¿no? En otra cosa. Sí, doble empleador. Entonces hay personas que tienen una licencia médica extendida, pero al mismo tiempo está trabajando con otro empleador y esa es una manera de tener doble ingreso. ¿Y por qué ese procedimiento que hace la Subsecretaría de Salud con la Red Asistencial de Salud, con la Junji, llega a 300 casos aproximadamente y la Contraloría llega a 25.000? ¿Porque el universo es más pequeño? Claro, es que el universo es distinto. Nosotros comenzamos primero solamente con las licencias que son FONASA y con estas instituciones que partimos con la Junji porque sabíamos que la Junji tenía una mayor dificultad con el ausentismo laboral y esto fue coordinado, por supuesto, con sus autoridades que tenían el mismo interés de poder pesquisar si que había mal uso detrás de esto y además la Subsecretaría de Salud Pública y Redes Asistenciales porque hay que siempre comenzar por casa. Lo de Contraloría toma también las licencias que son ISAPRE, no solamente las que son FONASA y toma tampoco de manera exclusiva estas
instituciones, y es por eso que la cifra es tanto mayor. Pero usted planteaba en una carta que publicó el Sábado. sábado, en la tercera, planteaba que ese trabajo que han hecho, estas 293 casos de licencias falsas que detectan o como mal utilizadas, termina con la destitución de 5 funcionarios. ¿Es suficiente ese número? Suena como hemos encontrado 293 casos y destituimos 5. Es que yo ofrecería una palabra distinta para esa frase, si me permite. Yo no diría que termina en 5 destituciones. Comienza con 5 destituciones. Lo que yo describo en esa carta es un camino que hemos decidido tomar con mucha decisión. Y eso es que vamos a seguir fiscalizando tanto a emisores como a quienes reciben la licencia de manera proactiva y masiva para detectar todo mal uso. Y cuando tengamos una evidencia de mal uso, las medidas que hemos tomado son denuncia a la Fiscalía, el rechazo de la licencia médica para que se restituyan los recursos mal habidos y también el proceso administrativo. Esos procesos disciplinarios, los sumarios, se toman tiempo. En este caso han sido más rápidos que otros sumarios porque los antecedentes son más fáciles de conseguir. Pero esa cifra de los 5 personas destituidas, yo no la menciono por ser el punto de llegada, ni para decir que es suficiente, sino que para dar el ejemplo muy concreto que esa es la vara con la que vamos a estar midiendo estos casos, porque esta falta de la probidad es la más grave que puede haber y por eso también vamos a hacer lo más severo que nos permite el estatuto administrativo. Ayer el ministro Mario Marcel decía en Mesa Central, del domingo, que todos los jefes de servicio tienen las herramientas y que hay un problema. De hecho, dijo, ahora que se van a iniciar los sumarios por estos 25.000 casos, los jefes de servicio van a tener 30 días. A los 30 días van a tener que informar en qué están los sumarios. Precisamente porque ha habido sumarios que son extremadamente lentos. Hay otros que se vencen, se prescriben los casos a los 5 años. Y hay otros que no tienen resultados durante demasiado tiempo. Hay también una cierta, no sé si lenidad, pero al menos desidia o temor en la implementación de estos sumarios, que hace que los resultados sean tan lentos, a veces tan escuálidos, digamos. Que los sumarios son distintos. Yo ahí quiero hacer un punto, que es cierto que los sumarios se toman mucho tiempo. Eso es una realidad, es una dificultad, un desafío para el Estado. Tiene distintas razones eso, porque hay veces que hay sumarios que son más complejos de llevar adelante, sumarios que es más complejos poder tener la evidencia que sustente los cargos que están detrás de esa investigación. Son procesos que también llevan los mismos funcionarios, entonces a veces también entra en conflicto con otras responsabilidades y no tenemos necesariamente fiscales dedicados exclusivamente a estos casos. Esas son como parte de las razones generales, porque yo diría, por las que los sumarios son más lentos. Yo insisto que en este caso van a ser más rápidos y ha sido nuestra experiencia. O sea, estos 5 sumarios, estas 5 personas destituidas, es de un trabajo que comenzó hace relativamente poco tiempo. O sea, son sumarios, algunos de los cuales instruimos hace un par de meses, ¿no? Son 4 o 5 meses, que es distinto a sumarios que efectivamente pueden tomar mucho más tiempo. No quiero casarme con una fecha, lo único que estoy diciendo es que en este caso, 2 cosas. 1, por la gravedad de los hechos, vamos a ponerle prioridad absoluta a estos sumarios. Y segundo, también lo que yo les comentaba anteriormente, son sumarios que son más simples de llevar adelante, porque los antecedentes son muy claros y por ende todo trabajador tiene derecho a poder presentar su versión de los hechos. Es por eso que uno tiene que hacer un sumario administrativo para poder destituir a alguien, para entregarle el debido proceso para que pueda presentar sus descargos, pero dicho eso, los antecedentes son claros, son objetivos y ya están a la vista y por ende debieran avanzar más rápido que los otros sumarios en general que tienen las instituciones. Estamos con Andrea Albagli, la subsecretaria de Salud Pública. Subsecretaria, usted que ha estado siguiendo esto y ha visto esos 293 casos, ¿por qué son fundamentalmente las licencias? ¿Son por salud mental o son por otras cosas? ¿Qué es lo que predomina? Predomina la licencia de salud mental. Y de hecho acá la CONPIN por lo mismo ha estado innovando en otro mecanismo adicional de fiscalización, que son los peritajes de expertos. Porque muchas veces las licencias de salud mental puede darle a alguien que no es un psiquiatra, y por ende la CONPIN lo que ha hecho es, el año pasado se ¿Puede hizo... darle a alguien que no es psiquiatra?
O sea, una licencia por salud mental, sí. ¿Sí? Sí, sí. Un médico general puede entregar una licencia si es que una ya, persona pero que tiene un siempre cuadro... médico. Sí, siempre Ya. un Ah, sí, médico. pues, Es que claro, estaba sí. pensando, no, si No, que los psicólogos no, pudieran. yo soy psicóloga, Por los eso, psicólogos no pueden No dan damos licencia, ni medicamentos, recetan medicamentos. no damos licencias, Pero un solo... médico en general puede decir si esta persona tiene depresión. Sí, claro, ¿Sí? Ah, sí, ya. sí, eso sí, por supuesto que sí. Entonces, lo que hizo la Compin el año pasado, entendiendo que una gran parte de las licencias son de salud mental, es que hizo un piloto en la región metropolitana con peritajes de médicos para ver cuán bien prescritas están estas licencias médicas. Y lo que encontró es que efectivamente en un gran porcentaje esa indicación no se condecía correctamente con lo que clínicamente necesita ese caso según el cuadro de salud mental. Y es por eso que este año 2025 hemos continuado con ese trabajo y la Compina está invirtiendo 450 millones en 6.500 peritajes adicionales para poder hacer un mejor control de las licencias médicas de salud mental, que puede ser tanto que haya que rechazarlas, porque nunca debió haber existido una licencia de salud mental, o si es que hay que restringir el tiempo en el que fue indicado el Que sea más descanso corta, reparatorio, digamos. más cortas, En el, claro. en el caso del sistema público, del empleo público, hay una dificultad más, que es que el Estado sigue pagando el sueldo completo, independientemente de cuánto sea. Y cuando se rechaza una licencia, ¿hay que devolver la plata? Sí, cuando se rechaza una licencia hay que devolver la plata. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, que es que todos los casos que hemos tomado conocimiento y que se ha constatado que efectivamente había un mal uso, entonces hemos pedido que se restituyan los fondos asociados a ese ¿Y en periodo de cuántos reposo. casos se ha pedido eso? Esa cifra, o sea, en todos los que se han, en esto, En esos cuando... En esos 293, 293 se ha solicitado los 293. Sí, porque se ha constatado el mal uso. ¿y se ha recuperado la plata? Eso. Eso tendría que revisarlo con cada jefe de servicio, porque además también ahí eh, el proceso en que se restituye puede ser que se paga, se da por completo la plata, o que se va luego descontando de futuras remuneraciones, entonces tampoco se entrega del mismo Ya, modo en todos los casos. O sea, Es variable, se puede variar, sí. se puede variar, digamos, se puede ajustar. Pero no opera el corazón de abuelita, digamos. O sea, técnicamente el jefe de servicio está obligado a restituir la plata, a recuperar la plata, ¿no? Así es. Acá no puede haber corazón de abuelita cuando estamos al frente de faltas a la probidad que son tan evidentes y tan graves como esta. Y en estos casos, subsecretaria, ¿no se entiende que ya solo por detectarse el mal uso de la licencia esas personas deberían salir de su trabajo? O sea, ¿no deberían todas automáticamente quedar removidas de su cargo? Que por el estatuto administrativo Mm. se tiene que hacer el proceso administrativo para poder aplicar cualquier sanción. Hay distintas sanciones a las que uno puede llegar después de un sumario administrativo. La destitución es la más grave. Para cualquiera de ellas es obligatorio, por el mismo estatuto, que se pase por ese proceso, porque lo que se busca es que la persona tenga su instancia de poder apelar. Por ejemplo, incluso pueden en estos casos... en todos los sistemas de información existen errores. Incluso en estos casos pueden haber personas que estén identificadas porque hubo un error y en verdad sí estaba de vacaciones esa persona y no estaba con una licencia médica y hubo un error en esa base de datos. Eso puede ocurrir. Esa persona tiene derecho a poder mostrar esos antecedentes si es que así es el caso. En ciertos casos los tratantes pueden indicar que por motivos de tratamiento la persona tiene que viajar al extranjero por un procedimiento que no esté disponible en el país, Claro. o por un experto particular. Eso puede que sea poco habitual, pero pudiese ocurrir. Entonces, si le pasa a un funcionario, tiene que al menos tener la posibilidad de demostrar, mira, acá tengo la indicación médica, en la licencia médica sí tiene que decir que esa licencia implica un viaje al extranjero por algún motivo. Entonces, pueden haber situaciones que expliquen que estemos ante un error de la clasificación del caso. Pueden haber situaciones donde eso esté justificado, que yo creo que si existen son una minoría, pero siempre la persona tiene el derecho de poder entregar su versión de los hechos, y posterior a eso es que ya se decide si es que se aplica o no la sanción. ¿Qué es lo que supone el debido proceso, digamos? Estamos con la Exacto. subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albaglia. Esto es particularmente enojoso, odioso, digamos, en el caso de los doctores, digamos, los médicos que básicamente están demasiado cerca de otro médico que les puede dar una licencia, pero para trabajar en una clínica privada durante el periodo de la licencia. Entonces reciben el sueldo completo del Estado, del servicio público, y ganan sus honorarios por la actividad en el sector privado. ¿Existe
realmente molestia entre los funcionarios, entre los doctores? ¿Existe un cierto escozor, vergüenza al menos? ¿O está esta cosa que entre güeyes no hay con nada y que si nos vamos a criticar, los criticamos sotoboche, medio por debajo, entre medio, sin que haya mucha olita? No, yo diría que entre los funcionarios públicos lo que prima es el malestar, porque efectivamente cuando uno es funcionario público está trabajando en el servicio público por una convicción, por una vocación de servicio. Y eso creo que refleja a la gran mayoría de quienes somos funcionarios públicos. No quiero ir a los números porque no quiero que se interprete como que estoy bajándole el perfil a la situación, pero efectivamente quienes incurren en estas malas prácticas, si bien son grandes números, son una proporción pequeña en comparación con quienes estamos totalmente trabajando en convicción con el servicio público. Yo creo que prima esa sensación porque además que las implicancias son múltiples. O sea, una implicancia de la licencia médica refleja cerca del 20% del gasto en salud. Es decir, que son recursos que le compiten a otras necesidades de salud que tienen las personas y que también luego enfrentan los mismos trabajadores que están trabajando en la red asistencial, a veces sin todos los recursos que quisieran tener a su disposición. También significa que hay menos personal para poder atender a las necesidades para que funcione el servicio. Y eso recarga a quienes son sus colegas de poder hacer, digamos, doble trabajo, hacer el trabajo que le corresponde a quien se queda en su cargo y a quien se está tomando la licencia. Y por sobre todo, lo que yo decía al principio, que esto también, el temor que existe o el daño que hace en realidad a la imagen del funcionario público, que es algo que por supuesto que quienes trabajamos en la función pública con convicción es algo que nos genera mucho enojo. Subsecretaria, ¿qué piensa de la inserción que hizo hace poco tiempo, hace un mes más o menos, el Colegio Médico, en que reclamaba precisamente por la forma en que se están haciendo las fiscalizaciones a los médicos en relación a las licencias que entregan? Nosotros hemos trabajado con el Colegio Médico particularmente para revisar este tema, lo hemos hecho desde que iniciamos la fiscalización, lo seguimos haciendo y vamos a seguir conversando. Menciono eso porque creo que las aprensiones que ha tenido el Colegio Médico o las preguntas que ha tenido en torno a eso son atendibles y hemos abierto los espacios para poder resolverlo y vamos a seguir en esa senda. Yo creo que en este contexto, en realidad, esto viene a comprobar que el trabajo de fiscalización es un trabajo necesario. O sea, primero es un mandato legal, o sea, la CONPIN no puede no fiscalizar. Pero además es necesario que trabajemos en avanzar en más fiscalización, porque es cierto que desde el 2020, si bien siempre se ha fiscalizado, el 2022 hicimos un cambio en la manera de fiscalizar y estamos fiscalizando de manera más masiva porque tenemos ahora herramientas digitales que antes no teníamos para fiscalizar y eso ha sido efectivamente una práctica nueva para los médicos que han tenido dudas entendibles al respecto. Pero este evento yo creo que solo viene a comprobar que estamos en el camino correcto al endurecer nuestro trabajo de fiscalización porque esto es inaceptable y no podemos seguir permitiendo que se generen faltas de la probidad que impactan finalmente a todos los chilenos. ¿Envejeció mal esa inserción, en su opinión? Yo creo que, insisto, el trabajo de fiscalización está comprobado que es necesario y que es importante seguir fortaleciéndolo y eso es lo que vamos a hacer. ¿Pero se está haciendo bien el trabajo de fiscalización? Sí, de hecho, el trabajo de fiscalización siempre puede ser más. Acá hay un punto importante, sí, porque la CONPIN tiene distintos procesos relacionados a la licencia médica. El primero es la Contraloría Médica, cuando llega una licencia médica y se revisa para ver si es que esa licencia tiene o no que ser aceptada. Eso obviamente se hace en el 100% de los casos. Cuando se aprueban las licencias, luego viene el trabajo de fiscalización, que es posterior. Y eso, por definición, no es al 100% porque sería como una segunda Contraloría, entonces sería un despropósito. Es muestral. Y se hace un trabajo muestral según criterios de riesgo. Y eso es en lo que hemos, particularmente la CONPIN ha trabajado en mejorar esos criterios para poder identificar dónde está el riesgo. Como yo les decía, esta estadística de los médicos, bueno, caractericemos los médicos, cómo se comportan, cuánto es normal que emita licencias médicas un practicante. Entonces, si uno se fija, la fiscalización es focalizada en los médicos que emiten menos de 500 licencias al año, o menos de 800 licencias al año, se fiscaliza menos del 1% de ellos. Y a los que emiten más de 2.000 licencias al año, se fiscaliza como el 45% de ellos. Entonces hay un criterio de focalización según riesgo
para que esa fiscalización sea efectiva. Pero sí, efectivamente, queremos seguir, sobre todo trabajando en tener mejores sistemas informáticos que nos permita hacerlo más masivo, pensando ahora desde el punto de vista de que lo recibe la CONPIN como lección del trabajo que hizo con la PDI el 2024. Estamos trabajando ya, en verdad, muy avanzado, faltan las últimas firmas de un convenio para poder hacer este cruce de manera más masiva y más sistemática con la PDI para que podamos capturar, identificar este mal uso de manera oportuna. Le tengo que preguntar una cosa importante, porque por la razón en la que usted también está citado hoy día a la Comisión de Salud del Senado es por las vacunas que se vencieron, más de 1.200.000 vacunas, o sea, el 12% de las vacunas para la influenza se perdieron o no fueron utilizadas por problemas logísticos o por vencimiento. ¿Cómo se explica eso? No, ahí hay dos cosas que son distintas, porque hay dos temas de discusión con la Contraloría en relación a vacunación. Una es la vacunación en la campaña de COVID-19, esa es una cosa. Y la otra es la de influenza. La merma es una pregunta en ambas. Pero en la influenza, en la campaña de influenza el año pasado, efectivamente hubo 1.200.000 dosis que no se utilizaron, que es distinto a decir que se vencieron y por eso no se utilizaron, o que hubo problemas logísticos. Eso no es así. Lo que pasó el año pasado es que hubo un comportamiento muy atípico en la demanda de las personas por la vacunación. Y eso se explica porque también hubo una circulación viral que fue mayor de influenza, y que se juntó con la circulación de streptococcus que generó cuadros más graves cuando eran coinfección con influenza, que en el mes de mayo aumentó de manera que nunca había ocurrido antes, de un día para otro, duplicó la demanda de influenza. Y uno siempre, cuando hace la compra para la campaña del año siguiente de influenza, estima esa compra según el comportamiento del año anterior. Y luego durante el año ve si es que, según cómo se mueve la demanda, si es que tienes que hacer una compra adicional o no. Entonces lo que nos ocurrió el 2024 es que hicimos la compra del 2024, como siempre, mirando cómo se comportó el 2023, manteniendo la opción de comprar más durante el año si es que era necesario. Y en mayo ocurre este evento particular que duplica de un día para otro la demanda. Entonces compramos más para asegurar que el 100% de la población tuviese a su disposición la vacuna, me refiero al 100% de la población objetivo. Esa fue la compra adicional. ¿1 millón de vacunas de más? Pero es que compramos para el 100% de la población, que eran 9.600.000. Se vacunó el 85% y el resto de las personas que no utilizaron su vacuna, eso refleja las vacunas que no se utilizaron. Y no es primera vez que esto pasa. Esto ocurrió también en el 2021, donde la merma fue de 1.600.000. Y voy a ese ejemplo porque lo que les ocurrió fue en un contexto que es distinto, tiene ciertas características similares. Y las características similares que yo rescato son dos, que es un contexto de alta incertidumbre y de alto riesgo sanitario. Lo que pasó en el 2021 es que el 2020, en el contexto de pandemia, las personas se vacunaron de influenza más que en años anteriores. De hecho, más personas se vacunaron que las que eran parte del grupo objetivo. Más sensible. Digamos. Y por ende, para comprar para el 2021, la autoridad sanitaria de ese momento tomó la decisión, ante la incertidumbre de cómo se va a comportar el próximo año, asegurar el resultado más importante, que es que, si es que no tengo certeza de cuánto va a ser la demanda, yo voy, según el principio precautorio, a asegurarme que a nadie le falta una vacuna. Y por ende, en el 2021 se adquirieron vacunas de influenza como si se fuera a comportar igual que el 2020. Y lo que pasó después es que las personas no tuvieron el mismo comportamiento hacia la vacunación de influenza por muy buenas razones. Y eso llevó a que la merma fuese de 1.600.000 vacunas. Pero en ese momento yo creo que la decisión fue correcta, porque cuando hay situaciones de mayor incertidumbre y mayor riesgo, es la responsabilidad de la autoridad sanitaria garantizar la disponibilidad de la vacuna, porque tu contrafactual es peor, es que aumente la demanda en un escenario de alto riesgo sanitario y tú no tengas cómo ofrecerle a la población que pueda proteger su salud. Y lo que pasó el año pasado fue, en un contexto distinto, pero con características similares, fue el mismo fenómeno, que tuvimos que tomar una decisión, decidimos asegurar el resultado más importante, y así también quiero recordar que fue la campaña donde se han vacunado más personas contra la influenza de toda la historia, con un total de 8.300.000 dosis
que refleja cerca de 8.100.000 personas con un esquema completo de vacunación de influenza. Con Andrea Albagli, la subsecretaria de Salud Pública, esta mañana en el RATPAC, la mesa de editoras. Andrea, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ustedes, que le vaya muy bien. Aquí vamos a estar atentos hoy en Angélica Bulnes. Mira, primero un saludo a la gente de Puerto Varas. Tenemos harta gente que nos escucha en Puerto Varas. Hoy día va a viajar el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, para ver los daños en terreno que dejó este tornado totalmente inusual en el lugar. Y yo creo que también hay que mencionar que hoy día en Limache se realiza el funeral de Gastón Sublet, que murió ayer a sus 98 años, destacado, profesor de la Universidad Católica, Premio Nacional de Humanidades, como un emblema de Campo Oriente. Yo me acuerdo, yo tomé 2 cursos en su momento con Gastón Sublet y la verdad es que hablaba cosas de las que nadie más estaba hablando a fines de los 90. Nos enseñó a meditar, te recibía en su salita en Campo de Oriente tocando piano, así empezaba la clase. Y yo por eso encuentro interesante lo que plantea hoy día Cristian Bargen en el Mercurio. Dice, hoy en que los profesores de los colegios y universidades están constreñidos por obligaciones burocráticas y mediciones de un pensar calculante que asfixia el pensar meditativo, me pregunto si un maestro como Sublet podría ejercer a plenitud su magisterio. Es una súper buena pregunta. No es que todas las universidades y todos los colegios tengan que estar llenos de Gastón Sublet, pero ¿hay espacio en el sistema educativo para alguien como Gastón Sublet hoy día? Es una buena pregunta de Barken. Sí, hay una columna en la A2 del Mercurio. Gastón Sublet, misa a las 12 en Limache, luego en el cementerio número 1 de Valparaíso. El funeral era súper católico, Gastón Sublet, además. Claro, pero además como que destacaba en vinculaba su catolicismo Sí. con el aprendizaje y el interés por las culturas orientales, por la cultura mapuche. Siempre hizo como ese trabajo como de puente. Y era muy entretenido como profesor. Era realmente Se muy hablaba de entretenido. cosas que nadie más estaba hablando. Con Angélica Bulnes, con la subsecretaria de Salud Pública acá en el estudio, Andrea Albagli, el RATPAC de hoy, una presentación de Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile. Que tengan una estupenda semana. Buenos días. Buenos días.